Mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos, hermanos, a esta reunión en el que hemos de escuchar la palabra de Dios. Yo sé que venimos con la necesidad de escuchar la palabra de Dios. El Señor provee de fuerzas, provee de alimento a su iglesia, hermanos, a través de su palabra. Así que bienvenido, hermano, hermana, que está con nosotros en esta transmisión y que anhelamos y esperamos escuchar la gloriosa voz de Dios hablando a nuestras vidas en este día. Así que le quiero pedir que incline su rostro y que hagamos una oración, pero vamos a dirigirla. En primer lugar, hermanos, sabemos que este tiempo ha sido un tiempo complicado, que todos tenemos familia, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, que tal vez estamos pasando o están pasando por un momento tal vez un tanto triste, porque muchos hemos visto partir amigos, hermanos o familia. Así que vamos a hacer una oración comenzando a Dios, pidiendo a Dios fortaleza y ánimo. Y después le vamos a dar gracias a Dios por su palabra y pedirle que hable a nuestros corazones. Necesitamos orar. Así que le invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a hablar con Dios. Él recibe nuestras oraciones. Vamos a orar. Amado Rey, amado Padre, te damos las gracias por darnos el existir hoy. Te damos las gracias por permitirnos ver un día más. Y te damos las gracias por permitir, Señor, que tengamos este tiempo para estar como hermanos delante de ti. Mira, Señor, la situación por la que está pasando nuestro país y tal vez el mundo entero. Y hay momentos, Señor, en que la tristeza llega a nuestros corazones, porque tenemos, Señor, noticias de amigos, de familia, de cercanos, que ya no estarán con nosotros. Por lo que queremos rogarte, Señor, que tú bendigas, que tú fortalezcas, que tú consueles a todo corazón que hoy esté pasando esta aflicción. Que seas tú, Señor, quien dé ánimo para continuar viviendo. Porque aún a pesar de todas las cosas, tú no nos has dejado, Señor. Así que te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que están pasando aflicción, por sus familias, por los amigos y vecinos, Señor, que han enfrentado, Padre, la despedida de un ser querido. Te rogamos de tu paz y de tu consuelo para ellos. ¿Y quién mejor que aquel que es el amor para consolarles? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para estar junto a ellos? Así que hacemos esta oración, mi Dios, por aquellos a quienes amamos y que hoy están en esta situación. Pero en esta misma oración venimos con una gratitud, porque tu palabra, Señor, infundirá aliento a nuestras vidas. Porque tu palabra, Señor, nos fortalecerá. Así que te rogamos también que hables a nuestro corazón. Que tus palabras lleguen a lo profundo de nuestro ser. Y que entendamos tu voluntad preciosa. Y que caigamos de rodillas como siervos ante el Rey de Reyes. Así que gracias por atender la oración. Y gracias porque sabemos que hay garantía, Señor.
puesto que no te lo pedimos por nuestros méritos, porque estos son basura, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que te lo pedimos y por la victoria de nuestro Señor. Así que gracias, Padre, por atender esta oración. Y gracias porque hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin dejar de adorar. Póngale de título, hermanos, a la palabra que hoy hemos de escuchar de parte del Señor. Sin dejar de adorar. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 8. Y vamos a leer únicamente 2 versículos, mis hermanos. Génesis capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. Cuando estamos aquí reunidos, les digo a los hermanos, ¿verdad? Cuando encuentre la cita, indíqueme con un amén que tiene la cita. Yo no lo puedo escuchar, pero el Señor sí. Así que si usted tiene la cita, diga amén. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, en voz alta. Mucha gente está teniendo fiestas y actividades, ¿verdad? Nosotros estamos en la presencia del Señor. Así que vamos a leer, hermanos, con toda nuestra energía, con todo nuestro corazón. Por ahí los vecinos tienen música, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Así que vamos a leer, hermanos, con esa energía, con ese gozo, con ese júbilo, la palabra de nuestro Señor. Leemos en voz alta, por favor, hermanos. Fuerte dice así la Biblia. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Sin dejar de adorar. Algo que tenemos que tener en consideración, hermanos, es que estamos pasando un momento tal vez difícil. Todos conocemos historia, ¿verdad? Y acerca de cómo ha habido, pues ya pestes, enfermedades en otras ocasiones, y cómo el regreso que se viene dando, hermanos, sigue igual de riesgoso. Algo que tenemos que aprender, hermanos, es que no existe un alto, no existe un descanso para alabar a Dios. Él es Dios y merece la gloria. Nosotros, hermanos, al estar aquí limitados por el tiempo, por el espacio, ¿verdad? Tenemos que aprender a caminar con cuidado. Las autoridades nos presentan esta nueva etapa como la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque hubo cambios bruscos. Hubo cambios, hermanos, en los trabajos, cambios en las escuelas, cambios en las reuniones de iglesia. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender que todo esto no se le ha salido a Dios de control. Más o menos llevamos unos 12 domingos transmitiendo ya. Aproximadamente unos 3 meses, si ponemos los días así.
Así que estamos hablando ahora de un regreso a las actividades, una reincorporación a las labores. Pero hermanos, algunos de nosotros, si no es que todos, necesitamos hacer un alto. Evaluar, considerar y ¿sabe qué? Venir ante Dios y adorarlo por lo que ha hecho y por ser quien es. Así de simple. Antes de tomar, hermanos, medidas, antes de tomar precauciones, antes de cualquier cosa, necesitamos hacer un alto y adorar a Dios. Así que yo sé que usted, hermano, yo sé que yo apartamos este tiempo con gozo, ¿verdad? Decir, vamos a ver la transmisión, vamos a estar juntos con nuestros hermanos. Así que hijos, prepárense, esposa, alístate, vamos a bañarnos, vamos a peinarnos, porque aunque estemos lejos, cada uno en casa, estamos en la presencia del Señor, hermanos, y necesitamos tener la actitud de nuestro culto de adoración, porque Dios merece ser glorificado. ¿Qué tenemos en nuestra lectura, hermanos? Tenemos la historia de un hombre, de las historias que a mí más me encantan, hermanos, en la Biblia. Una de ellas es precisamente el arca de Noé. Por ahí hasta tengo corbatas del arca de Noé, mis hermanos en la iglesia las conocen muy bien, ¿verdad? Me encanta el arca de Noé, un tipo de Cristo en la salvación y la intervención de Dios, hermanos, haciendo una justicia preciosa, pero con un plan salvador. Así que, fíjese bien, dice el versículo 20, solo la primera parte. Y edificó Noé un altar a Jehová. Hasta ahí nada más. Y edificó Noé un altar a Jehová. Número 1, hermanos, una actitud para agradecer y adorar. Una actitud que se ocupa en agradecer y adorar. Repasemos. Noé creció en una generación, hermanos, que Dios catalogó como perversa. Noé vivió junto con su familia en una sociedad que no consideraba en nada a Dios. Noé vivió en un momento, hermanos, en que la sociedad le dio rienda suelta a la depravación, a la perversión, al pecado. Sin embargo, Noé, hermanos, junto con los de su casa, guardaron su integridad para Dios. Y entonces Dios vio en ellos algo increíble. Y dijo, los voy a usar. Noé, a ti y a tu familia. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios me hubiera hablado a usted y a mí, o a mí, en ese tiempo? Y llegara directamente con usted, mi hermano, jefe de familia, y le dijera, te voy a usar. Y pensamos en Noé, wow. Pero la circunstancia es la misma. Porque Dios desea usarnos para bendecir, para salvación, hermanos, llevar el mensaje de salvación, hablar de Jesucristo. No nada más es trabajo del pastor, no nada más es trabajo de las maestras de escuela dominical, de mis hermanos diáconos. Si usted es creyente, si usted es cristiano, tiene la misma responsabilidad. Así que Dios miró a Noé, hermanos, y le confió un trabajo que involucraba la salvación. Y no fue fácil. Más o menos la construcción del arca, hermanos, mire bien. Nosotros estamos hablando de que llevamos 3 meses, tal vez más, tal vez menos, en cuarentena. Y nuestros hijos están desesperados, nosotros estamos desesperados, ¿verdad? Noé tardó alrededor de 120 años
construyendo el arca. Hermanos, no fue un trabajo fácil, porque mientras construía el arca tenía que llevar sustento a su casa también. Dios iba a proveer, Dios iba a bendecir, pero él no podía descuidar ningún área. Y trabajaron durante 120 años construyendo el arca, y cuando la terminan, que llegan todos los animales, ¿verdad? Y órale, para adentro todos. Nada más y nada menos que unos 370 días adentro del arca. Más o menos un año y un mes. Todavía trabajando. Así que la historia de Noé, como la vemos, ¡ay, qué bonita historia! Hermano, póngase en los zapatos de Noé, o en las sandalias de Noé. No fue un trabajo fácil. Fue un trabajo, hermanos, complicado, un trabajo en el que involucró la familia, un trabajo, hermanos, en el que ellos tuvieron desgaste. No fueron vacaciones, hermanos. Haga de cuenta que Noé adentro del arca no se aventaron, ¿cómo se llama? Un crucero por el mundo. No iban descansando, hermanos. Había trabajo. Había mucho que hacer. 120 años trabajando en la construcción y después más de un año trabajando adentro del arca. Así que cuando esto terminara, hermanos, era como para que Noé dijera, bueno, ya acabó, vamos a hacer una fiesta. Pero ¿sabe qué es lo que hace Noé cuando termina esto, hermanos? Cuando terminan estos 121 años ahí, lo primero que hace Noé al bajarse, hermanos, es construir un altar para Dios. No pensó en él, no pensó en su familia, pensó en darle la gloria a Dios. Pensó en agradecerle a Dios y construir con su familia lo que significaba para ellos Dios. Hermanos, cuando pensamos en todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor en estos últimos días, ha habido calamidad, ha habido tristeza, ha habido decesos, ha habido contagios, ha habido crisis económica. ¿Y sabe qué? Por encima de eso, necesitamos construir un altar para glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él merece ser glorificado. Nada más por eso. No se trata de decir, pero Dios lo permitió, o Dios, ¿por qué lo permitió? No, le vamos a pedir cuentas a Dios. Él es Dios, nosotros estamos aquí en la tierra y su voluntad se va a ejecutar, hermanos. Pero consideremos siempre esto, el plan de Dios viene con bendición para aquel que le busca. Así que tengamos atención a esto, porque después de todo esto que ocurrió, hermanos, dice el 20, edificó Noé un altar a Jehová. Antes de ir y trabajar, Noé volteó y miró a su familia y miró a su esposa y edificó un altar. Y edificó un altar para enseñarle a sus hijos, para enseñarle a su esposa, para ir en contra de lo que él mismo tal vez esperaba, pero para darle a Dios el primer lugar. En estos últimos días, hermanos, que nuestros hijos se han visto en la cuarentena y que les ha saturado la escuela de tareas y tareas. No digo que sea malo, ¿verdad? Pero a veces sí es un tanto pesado. Muchos de nuestros hijos, fíjese bien, hermanos, los hemos enfocado en la cuestión académica y hemos hecho de lado la Biblia. ¿Cuántos de nosotros estos 2 meses, hermanos, nos sentamos junto con nuestra familia
a edificar un altar. Y empezó el periodo de cuarentena, y ¿cuántos nos sentamos con nuestra familia a edificar un altar? A sentarnos alrededor de la mesa, a estar juntos en la misma cama con una Biblia y hacer oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando se empezaron a dar las malas noticias y el mapa y la estadística, construimos un altar para glorificar a Dios? ¿Cuántos de nosotros ahorita que termina el periodo de cuarentena por necesidad y empezó este regreso, hermanos, nos detuvimos para construir un altar? Hermanos, tenemos que aprender a hacer un alto. ¿Sabe? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido fiel. El hecho de que podamos ver, hermanos, que la muerte se haya acercado tanto, no es señal de que Dios no sea bueno. Pero tenemos que aprender a mirar en Dios como nuestro Padre, nuestro Consolador. Y aprender a mirar, hermanos, que por encima de toda noticia trágica está la misericordia de Dios. Y está la voluntad de Dios, y está el amor de Dios, y está la soberanía de Dios, y está la perfección de Dios. Entonces tenemos razón para construir un altar como lo hizo Noé. Al bajar del arca, al mirar, al respirar, fueron y construyeron un altar. Enfoquémonos en Dios. Número 2, hermanos, ahí mismo, sin dejar de adorar. Versículo 20, la segunda parte. Dice: y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Número 2, hermanos, sin dejar de adorar. ¿Por qué? Tenemos que dar una entrega sincera. Una entrega sincera. Hermanos, el holocausto no nada más consiste en sacrificar un animal. El holocausto involucraba todo, hermanos, lo que significa adoración, todo lo que significa gratitud, todo lo que significa perdón. Al poner ellos en el altar, en ese holocausto, hermanos, le estaban diciendo a Dios: nuestra vida depende de ti. Tú cuidaste nuestra vida, nosotros confiamos en ti. Tú guardaste nuestra seguridad, nosotros confiamos en ti. Tú nos amaste, nosotros confiamos en ti. Así que no nada más se trata, hermanos, de hacerlo por hacer. Así que tenemos que aprender a mirar de esta forma. Muchos veníamos arrastrando una rutina religiosa, y eso lo hemos mencionado mucho. Y el Señor, a través de todo lo que está pasando, rompió nuestra rutina y nos empezó a enseñar que de verdad necesitamos adorar. O sea, gracias a Dios, hermanos, podemos ver predicaciones a todas horas del día a través de las redes. ¿Esto cómo se multiplicó? Ya no solamente de predicadores famosos a nivel mundial, porque ahora hasta su pastor local lo encontramos en internet. O sea, fíjese cómo Dios está bendiciendo al pueblo. Cómo Dios no ha dejado de alimentar y cómo Dios sigue cuidando de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo esto lleva a que nuestra vida comience a tener una dirección sincera. No solamente basta, hermanos, con decir soy cristiano, ¿verdad? Soy evangélico, soy bautista. Hermanos, soy cristiano y soy siervo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mi vida está a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Ha escuchado a estos hermanos o hermanas que dicen: nos vemos el domingo en el culto si Dios quiere?
Pregunta, ¿Dios quiere que nos reunamos el domingo, sí o no? Así que nos vemos el domingo. Hermano, espero verlo conectado. Hermanos, familias, esperamos reunirnos ese día. Porque ¿sabe qué? Dios sí espera que estemos juntos para recibir su palabra y para darle la gloria a Él. Hermanos, este holocausto, Noé tomó todo animal limpio, toda ave limpia, lo que llevaba en el arca, hermanos, 370 días dentro del arca. Había un crecimiento adentro del arca, había, hermanos, nueva vida. Así que Noé tomó lo mejor, lo limpio, y se lo entregó a Dios. Y se lo ofrendó a Dios y le dio a Dios todo lo que significaba su esfuerzo. Porque sabía, hermanos, que su vida dependía de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios quiere que usted y yo, hermanos, hagamos nuestro trabajo. Para nosotros ver la historia del arca, hermanos, es una historia de salvación preciosa. Pero esto lo hemos comentado, hermanos, en la predicación, ¿recuerda? A ver, hermana, esposa, madre, ¿qué hubiera pasado por su mente si llegara el esposo y le dijera, ¿sabes qué, amada esposa? Voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir al monte a construir un arca porque Dios quiere que lo haga. Hermana, usted le hubiera dicho a su esposo, yo te acompaño. Fíjense cómo nuestro pensamiento siempre es diferente. No, ¿y qué vamos a hacer? Oh, hermano varón, si Dios llegara y nos dijera, ¿sabes qué? Tengo una comisión para ti, quiero que renuncies a todo y vayas y lo hagas, le pensaríamos dos veces. ¿Y mi familia? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Qué va a pasar? Hermanos, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, no existen riesgos. Por eso no se dice, toma el riesgo de servir a Dios, toma el desafío de servir a Dios, porque no significa reto. Porque si nosotros aceptamos la invitación de Dios a servirle, Él es nuestro Señor, Él es nuestro proveedor, Él va a cuidar de nosotros, Él ha dado promesas en su familia. Solo basta que usted y yo renunciemos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia y le digamos, Señor, aquí está mi familia, úsala, aquí está mi vida, úsame. Y ahí donde usted trabaja, hermano, ahí donde estamos laborando, Dios nos va a usar y va a ser glorificado el Señor. Pensemos en Noé, hermanos. Vemos la historia bien bonita del arca, pero pensemos en Noé. ¿Qué le significó a Noé el arca, hermanos? Le significó salvación, le significó vida, le significó redención. Qué bonito, ¿verdad? Detrás de eso, a Noé el arca le significó dolor, le significó cansancio, le significó burlas, le significó sudor y sangre. ¿Y sabe qué? Al final, cuando Noé junta todo esto en lo que él llamó el proceso del arca, termina por adorar a Dios. Termina por adorar a Dios por todo lo que Dios había hecho. Todo fue para adorar a Dios, porque Dios se convirtió en su prioridad. ¿Sabe qué es triste? Cuando nosotros decimos que Dios es lo primero, pero lo ponemos en espera. Porque como cristianos, hermanos, a veces somos nosotros los que terminamos cediendo. Y ya no venimos al culto, o ahora ya no nos pudimos conectar a la hora que debía ser, porque tuvimos visita, porque está lloviendo, porque llegó la familia, porque hay un juego. ¿Se da cuenta cómo los cristianos comenzamos a ceder en eso que llamamos Dios es lo primero? Hermanos, tenemos que admitir que para muchos Dios no ha sido lo primero. Cuando Noé recapitula todo lo que ha significado este tiempo, hermanos, estos años de esfuerzo, estos años, hermanos,
en los que él trabajó junto con su familia para Dios. Solo hay un objetivo en su mente. Y después de todo, dice: voy a adorar a Dios. Hubo un diluvio, lluvia, hubo muerte alrededor, hubo burlas antes de, y tal vez en la construcción o algún accidente. Pero ¿sabe qué? Noé tenía razones para adorar a Dios. Noé se tomó de la mano de Dios y dejó que Dios guiara el arca. Noé se tomó de la mano de Dios y dejó que Dios guiara a su familia. Noé se tomó de la mano de Dios y dejó que Dios salvara su vida. ¿Y sabe qué? Cuando Noé siente la mano de Dios y voltea al cielo y mira la sonrisa de Dios, Noé sabe que tiene que hacer algo, y es adorar a Dios. Aún a pesar del diluvio, Noé adora a Dios. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y número 3, Dios merece ser glorificado. Así, póngale: Dios merece ser glorificado. Cuando se bajan del arca, Noé construye este altar, va entre los animales y escoge los animales limpios y ofrece un holocausto, y su familia está con él y sus hijos viendo la actitud del papá. Entonces, hermanos, Dios sonrió. Dice: percibió olor grato Jehová. Él recibió una adoración genuina. Lo que sigue abajo: no volveré más a destruir, a maldecir la tierra. Esa es su voluntad. No que el holocausto haya hecho que Dios cambiara su pensamiento. Esa fue una decisión de Dios en su justo juicio. Él hizo un juicio, hermanos. Fíjense bien, la gente que murió afuera del arca, la gente que no ha leído la Biblia, hermanos, que no conoce a Dios, tiene a Dios en un concepto tan absurdo de decir: el Dios en el Antiguo Testamento era cruel, era despiadado. Aquí mató a toda la humanidad y solo salvó a 8. Dios es injusto. Como que se nos olvida leer que durante 120 años Dios les estuvo advirtiendo que iba a venir un diluvio. Y entonces decimos: Dios es justo. ¿Qué ocurrió? Claro que no. Dios dio una advertencia. Dios estuvo a Noé, hermanos. El apóstol Pedro le llama pregonero de justicia. ¿Por qué el apóstol Pedro le llama así en sus cartas? Si no es que Noé no hubiera estado predicando, avisando y advirtiendo acerca de lo que venía para que la gente fuera salva. Sin embargo, la gente no quiso escuchar, y ahora la gente que no conoce a Dios, que no lee la Biblia, que no entiende lo que es, lo que significa la preciosa voluntad de Dios, le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios estuvo avisando 120 años acerca de esto. Así que Noé escuchó a Dios. Su familia escuchó a Dios y obtuvieron redención. Y cuando ellos se miran, dicen: vamos a adorar a Dios. Así que Dios en su voluntad, hermanos, hizo un juicio justo sobre la tierra. Sí. Dios puede destruir el mundo entero hoy mismo si quisiera, hermanos, y Él seguiría siendo un Dios justo. Porque Él es perfecto, Él es santo, pero tiene misericordia.
y tiene misericordia de usted y de mí. Así que después de todo, hermanos, Dios recibió con gusto la adoración genuina. Aún el diluvio tiene un tiempo. Aún lo que estamos viviendo, hermanos, tiene un límite. Dios es el que tiene el tiempo en sus manos. Pero las cosas, hermanos, que no cambian son la adoración a Dios. Son un corazón humilde y genuino ante Dios. No ante las circunstancias, ante Dios. Así que debemos aprender, hermanos, a adorar a Dios. Dios advirtió 120 años a la gente por amor. Dios cuidó a Noé y a su familia por amor. Así que Dios sea glorificado con todo nuestro amor. Dios merece ser glorificado. En esta reapertura, en este regreso de actividades, hermanos, que Dios sea glorificado. ¿Qué ha ocurrido en su vida? ¿Ha habido momentos tristes? Sí, glorifique a Dios. ¿Ha habido tristeza en su vida? Glorifique a Dios. ¿Ha habido momentos amargos durante este periodo? Glorifique a Dios. ¿Ha estado en peligro en este tiempo? Glorifique a Dios. Y si usted está reunido con nosotros hoy, únase en esta actitud y glorifiquemos a Dios. Que Dios le dé un regreso, un tiempo, hermanos, bendecido. Démosle la gloria. Dios cuidó de Noé y su familia. Dios cuidará de nosotros. Pero que Él se convierta en nuestra prioridad. Y entonces, hermanos, deje que Dios guíe el arca. Deje que Dios cuide a su familia. Y nosotros construyamos un altar y adoremos su precioso nombre. Le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque cercano está tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos. Gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias te damos, Señor, porque nos has perdonado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando hay pandemia en el mundo, Señor, tenemos razones de sobra para adorarte. Y hoy nos has hecho, Padre, reflexionar con respecto a esto. Tal vez nosotros no hagamos un cambio significativo, Señor, con nuestro esfuerzo. Pero queremos ser sinceros en nuestra adoración. Padre, que en nuestra reunión tú seas glorificado. Que en nuestra vida laboral tú seas glorificado. Que en nuestra actividad familiar tú seas glorificado. Y que en el momento en que podamos estar reunidos, todos, Señor, en el mismo espíritu, te glorifiquemos. Porque tenemos razones de sobra para darte las gracias, para darte la gloria, para alabar tu nombre. Señor, tú salvaste a Noé, tú nos has salvado a nosotros. Así que, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, úsanos, y que no perdamos de vista, Señor, que lo primero en nuestra conducta es la adoración al único y verdadero Dios. Te amamos, Señor.
y estamos agradecidos contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, deseamos que Dios les bendiga, que tengan una tarde bendecida. No se le olvide, a las 6 de la tarde nos volvemos a reunir. Es importante para nosotros, puesto que nosotros estamos en necesidad, escudriñar la palabra, alimentarnos de la Escritura. Que Dios le dé una semana bendecida.